yo sé que no fui la única que fui por esta persona. Fuimos muchos y los adultos sabían. Tenía que estarme cuidando todo el tiempo. Era difícil buscar no ser toqueteada, no ver cosas que no quería ver. Me enseñaban sus partes íntimas. No te dije que no te salieras, un par de cachetadas y se iba. Porque yo no sabía explicarle que fui a... No lo recordaba exactamente y él pensaba que yo tenía a alguien con el cual yo me acostaba. No sé dónde me llegó la idea de quererme quitar la vida. Y yo quería una solución rápida, entonces yo decía, yo ya estoy cansada. Pensé que mi casa, mi hogar, la familia que yo soñé iba a ser esto. Y esa noche simplemente me corté las venas. Mi hija no logra salir del lago. Me empiezan a gritar que no pueden encontrar a Brenda. ¿Cómo que no la encuentran? Pues llegan los paramédicos, un helicóptero nos lleva al hospital más cercano. Cuando llega un padre y me dice que ya no hay nada que hacer, que me vaya a despedir de mi hija. Jacún Flores presenta. Bienvenidos a otro episodio de Amar Más Podcast. El día de hoy nos acompaña Marisol Tafoya, que es mentora holística, autora y defensora certificada de víctimas de doméstica. Muchas gracias por acompañarnos, Marisol. Gracias porque tu historia pondrá en palabras muchas cosas que a veces normalizamos sin darnos cuenta, ¿no? Que es una muy latente, te diría en México, pero en todo el mundo. Ahora nos contarás un poco más de tu historia, pero gracias por estar aquí, gracias por compartirnos un pedazo de esa historia que ahora a través de este podcast, sin duda, estoy segura que va a transformar para bien la mentalidad de muchas personas y de muchas mujeres que necesitan escuchar esto. Gracias. Ay, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Me siento muy afortunada y muy bendecida de poder tener un espacio donde tener estas charlas, ¿no? Claro. Poder hablar estos temas que muchas veces no tenemos un espacio, nos da vergüenza, no sentimos esa seguridad y ese abrazo. Entonces, muchísimas gracias por crear estos espacios. Y que justamente, ¿no? Como lo platicábamos hace rato, son temas que lamentablemente son muy comunes actualmente, pues como dice Michi, no solamente en México, sino que en todo el mundo, y son temas que pues actualmente estamos tocando aquí en Amar Más Podcast. Y pues agradecerte por atreverte a hablar, alzar la voz, que tu voz ha trascendido de una manera positiva, tu historia. Y por eso quisiera comenzar pues que nos platicaras un poquito acerca de aquellos años. ¿Qué imagen se te viene cuando te preguntan acerca de tu niñez, de tu infancia? ¿Qué recuerdos tienes acerca de aquella época? Híjole, fíjate que tengo unos recuerdos muy marcados, que era más o menos cuando tenía como 3 años. Yo vivía con mi abuela, la mamá de mi papá, y la recuerdo con mucho cariño porque era muy buena conmigo. Me peinaba y era como súper amorosa y me peinaba con tanto cariño que pues muchas veces no eran necesarias las palabras. Yo sentía la protección y el cuidado de ella. Cuando ella muere, me doy cuenta pues que se me fue, ¿no? Y fue como un cambio drástico de repente de vivir con ella a tener que irme a vivir con mi otra abuela, la mamá de mi mamá. Sí. Pues estaba muy pequeña, pero sí recuerdo el sentimiento de qué está pasando, porque ya no estoy acá. ¿Dónde está mi abuelita? O sea, ¿dónde está mi tita? Yo decía, ¿dónde está mi tita? Y pues llegué con mi otra abuela, muy diferentes en carácter, pero pues las dos me cuidaban, ¿no? Yo era su compañera, ya sus hijos estaban más grandes, entonces era como, pues yo era la güerita, la chiquita. Tengo esos dos recuerdos muy bonitos con ellas. A partir de que ya tengo 6 años, pues la situación cambia. Me toca irme a vivir con mi mamá y mi infancia se transforma totalmente por completo, por completo. Ahí ya empiezo a conocer pues el sufrimiento, digámoslo así, de pasar de ser la niña consentida, la güerita, como me decía mi abuela. Llego a un lugar donde se vive mucha física, emocional, verbal, donde ya hay golpes, donde
donde ya la dinámica cambia por completo. Entonces te pudiera decir que mi niñez no fue agradable. Crecí muy rápido, tuve que crecer muy rápido. No tuve esa infancia de correr, jugar con muñecas. eh, no tuve esa parte de niña. Y, y la situación que yo creo que detonó todo esto fue que a los 6 años fui sexualmente por un miembro de la familia. Recuerdo que me sentía confundida, avergonzada, inclusive yo me sentía culpable, ¿sabes? Yo sentía que yo había hecho algo mal, sentía angustia y lo único que hacía yo era llorar. No había esa confianza, ese vínculo con mi mamá como para yo ir a decirle lo que me acababa de suceder. Y aquí viene algo súper importante, ¿no? Que yo soy mamá. Yo recuerdo que ese día llegué llorando y me tardé mucho, me mandaron a casa de mis tíos a hacer un mandado. Me tardé, pues obviamente si te tardas, vienes llorando y vienes extraña, pues ¿qué te pasó? Claro. ¿Por qué te tardaste? A ver, cuéntame, no sé. Lo único que me recuerdo que me dijeron fue, nunca puedes hacer las cosas bien. Te mando a hacer un mandado, te tardas y vienes llorando. ¿Cómo le explicas a alguien que te acaban de robar tu inocencia, no? Y este fue como el primer llamado como padres, ¿dónde estamos? ¿Por qué no nos damos cuenta de lo que está sucediendo con nuestros hijos? Y yo digo, estamos tan ocupados, ¿no? En nuestro día a día, en que si hay para comer, si no hay para comer, si hay gasto, que se nos olvida que tenemos hijos. Y se nos olvida que nosotros somos encargados de protegerlos. Y que el vínculo más importante es con papá y mamá. Yo no crecí con mi papá fue alcohólico, se dedicó al alcoholismo por completo. Entonces fue también un padre ausente. Y pues todo esto pues afectó de una manera muy drástica mi infancia. ¿Cambió de alguna manera tu comportamiento, la manera de relacionarte con tu familia, en la escuela? ¿Notaron a lo mejor a alguien en tu familia en el que pudiste a lo mejor sentirte cómoda en decir, sabes qué, me acaba de ocurrir esto? ¿Le tenías la confianza a alguien para platicarle lo que te había sucedido? No, fíjate que como yo había vivido con mis abuelas, no era muy, muy cercana. Sí cambió, me empecé a hacer pipí en la cama. Tenía miedo, no controlaba y eso tenía consecuencias porque me pegaban por esa situación, ¿no? Pero no lo podía controlar. Claro. Nunca me preguntaron y no hubo esa confianza, lo único que me hice más callada, más tímida, lloraba, me asustaba todo, no quería ir a casa de mis tíos, no quería ir a su casa, pero pues tú sabes, ¿no? Que en la familia era, no seas grosera, recíbele. A veces me decía, ay, mi niña, tenga una paletita. Y yo, no quiero, no, pues porque yo sabía que tal vez me quería tocar nuevamente, ¿no? Y no seas grosera, recíbele. Y yo, pues con el miedo, ay, mi güerita, y me abrazaba y me daba temor. Le tenía pánico a ese hombre. Luego me quería dar una moneda para ir a comprar como pues yo lo veo como el símbolo de cállate, no digas nada, ¿no? Y lo hacía en público, lo hacía notorio, entonces, pues yo era la grosera, ¿no? Yo era la maleducada porque lo dejaba con la mano estirada. Y nunca hubo eso de, ¿por qué le tienes miedo? ¿Por qué? No, nunca me preguntaron. Qué fuerte lo que dices porque te digo, yo sabía que desde un inicio este podcast nos iba a hacer reflexionar en muchos aspectos, las personas que nos ven, nos escuchan, perdón, que nos ven y nos escuchan, porque cuántas veces, pónganse a pensar, o sea, ustedes les han observado a sus hijos, siquiera los han cuestionado el por qué no quiere acercarse con ese familiar que le incomoda.
¿Por qué? Porque, o sea, yo lo sé, yo lo viví en cuestión de que te obligan a tener que convivir con gente que no quieres. Que no Y quiero. es como muy de la cultura mexicana, ¿no? De Sí, de salúdalo, dale no un seas beso a tu tío, grosero. ¿no? Sí, ¿sabes? Salúdalo, dale el beso, porque Claro, mira porque qué ¿quién va a grosera, quedar maleducada. mal? Los padres, Sí, ¿no? Pero ¿por qué no se cuestiona el primero el por qué el niño se está sintiendo incómodo con la presencia de otra persona? sí. Y que, o sea, lo que dices yo creo que va a cambiar un poco la perspectiva de las personas en ahora en adelante, porque bien dices, yo creo que vivimos tan enojados, tan aprisa, tan pendientes de otras vidas o de otras cosas, que no nos damos cuenta que en los pequeños Sí, puede claro. estar sucediendo algo muy fuerte, Alarmante. y lo peor es cuando no les prestas esa atención, no les Sí. quieres creer, o sea, lo está platicando alguien que ya lo vivió, ¿no? Y dice tal cual como es la manera en la que te hacen sentir. ¿Por qué no prestarle atención a los niños, que es tan importante? Porque después, obviamente, eso cambia toda tu vida, ¿no? Por completo, porque pierdes la seguridad. Pierdes tu seguridad, pierdes la confianza. eh, no hay esa red de apoyo en casa Claro. que debería de ser tu primer refugio. Exacto. De si te pasa cualquier cosa, está tu mamá, tu papá que te van a defender, o tu hermana mayor, tu hermano mayor, no sé. Y en este caso era como, pues cállate, deja de llorar y pues acepta el abrazo y acepta el beso. Y entre ese beso pues va el toqueteo, que aquí es donde a mí me hace como un shock, porque están ahí los adultos, están ahí. Lo están viendo. Están viendo. Yo no Exacto. creo que no vean que te abraza de más o que te pasa la mano por zonas que no deberían de tocar. O que esa nalgadita de cariño, No. ¿me entiendes? O sea, y ahí están los adultos. Sí. En serio, yo decía, ¿cómo que pasa? Yo sé que no fui la única que fui por esta persona. Fuimos muchos y los adultos sabían. Los adultos sabían. O sea, familiares o Sí, hermanos, tíos, sabían de sí, lo que hacía esta persona. sí. ¿Cómo supiste eso? Porque era algo a voces. Después de mí, había personas muy cercanas a mí que habían vivido lo mismo y que se platicaba, pero no, todos sabíamos quién era, pero no decíamos nombres. ¿Sabes? Era como, ¿a ti también te hacen lo mismo? Y era, sí, y ya. Eh, Desafortunadamente, nunca hubo una consecuencia para él. Hoy ya no vive esa persona, ya falleció, pero sé que hizo muchísimo daño y que esas personas que fueron abusadas por él hicieron lo mismo con otros. La razón de por qué yo estoy hablando de este tema es porque creo profundamente que yo quiero romper esa cadena. Yo no quiero ser cómplice más de todo esto, porque se escucha fuerte, pero si no lo decimos somos cómplices. Exacto. Y yo sé que somos víctimas porque yo era una niña. Sí. No había manera de defenderme, no había manera de que me creyeran siquiera. Pero sé que había otros adultos que sabían y que no decían nada. En aquellos años él era policía. Entonces era como, pues él conoce a todo el mundo, no va a haber una consecuencia. Y yo era el yo soy, yo tengo, yo puedo. Y creo que eso fue algo que sin decirlo, pues tenían miedo. Pues yo no tenía voz, era muy pequeña, era una niña. ¿Te llegó a amenazar de alguna manera? A mí en particular no, a mí solamente me decía, no digas nada porque no te van a creer. Vas a ser una mentirosa y te van a pegar. Híjole. Y pues en mi casa él sabía que me iban a pegar. Claro. Y que aparte pues que no me iban a creer. Ahora, esto es súper fuerte, pero es algo que yo leí en un libro y a raíz del tiempo lo pude verificar y comprobar que un abusador no ve al niño como víctima, ve a los papás.
si va a haber consecuencias o no, si son una familia unida o no, si la mamá está atenta al hijo o no, si la mamá vive en la luna y nunca va a observar, es la víctima perfecta. Entonces no analizan a los niños, analizan a los papás. Y eso a mí, cuando yo me adentré en este tema, dije, es verdad, porque pues el papá no va a ir a reclamar, la mamá no va a decir nada, la mamá es madre soltera, no tiene recursos, tiene tantos hijos, que ni siquiera lo va a notar. No, y fíjate, cuánta razón tienes, porque ahora tuvimos un podcast con Elena Villanueva, que tiene la Fundación de Granito de Arena, para que vayan a apoyarla, porque ella pues lucha contra ayudar a todas estas infancias que han vivido abuso, ¿no? Y ella en alguna ocasión nos mencionó de un libro, no voy a decir nombres porque enfermizamente puede dar ideas, ¿no? Exacto. Donde ahí se plasmaba cómo estas personas depredadores podían llegar de manera adecuada para abusar de un niño, ¿no? Y en una de esas características era siempre fijarse en que los papás fueran vulnerables. En ese caso, madres solteras, porque las madres solteras pues se dividen en 1000 partes. No digo todas, ahora somos creo que mucho más conscientes todas las personas, pero pues no te puedes dividir en 1000 partes, ¿no? Y en algún huequito que ellos encuentren, ellos buscan entrar porque saben en qué entorno, y como bien dices, si ven que hay una familia donde pues como que predomina muchas cosas que saben que no le van a hacer caso al niño, es la víctima perfecta. Entonces también cuestionarnos cómo, en familia, cómo estamos viviendo, ¿no? En pareja, como padres, qué es lo que estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Fíjate que totalmente de acuerdo. Hay algo que me decía una persona a mí, es que yo estuve ahí todo el tiempo, en todo momento. ¿A qué horas pasó? En un pequeño descuido. Porque no estaban viendo a tu hija, te estaban observando a ti. A ti te estaban observando en qué momento tenías un espacio, un hueco, para en ese momento aprovechar. Confiar. Y usualmente estas personas, depredadores, como tú lo dices, son muy cercanos a nosotras. Están siempre en el entorno familiar, En el entorno familiar, los amigos, los vecinos. Aquí es donde es el llamado, ¿no? De ¿a quién le encargas tus hijos? A veces como madres solteras, yo lo sé porque yo también fui madre soltera, sigo siendo madre soltera. Y era como buscar quién te cuidara a tus hijos para poderte ir a trabajar, para poder traer el sustento a casa. Y muchas veces es como confiamos. Ahora es como, es bien duro, pero pues es que no podemos confiar en nadie. Más vale mejor desconfiar de todos. De todos y educar a nuestros hijos. Exactamente. Que se sientan protegidos, que sepan que cualquier cosa, ahí vamos a estar. Me decían mis hijos, mam, relájate. Porque les decía, oye, esto no está bien. Y si te quieren tocar, y si te quieren llevar aquí, y si esto, me decía, ya, tranquila, no pasa nada. Si algo pasa, te vamos a decir. No, pero es que tu hermano está más pequeño. Yo estoy aquí, ya, relájate. Y era demasiado sobreprotectora, pero pues porque yo estaba súper alerta. Claro. Pues porque me había pasado. Y yo desconfiaba de todo el mundo, pero también no vives en paz. Y justamente eso digo, más adelante vamos a llegar a ese punto en cómo influyó lo que viviste de pequeña en tu maternidad. Pero después de tu niñez, ¿qué fue? O sea, ¿cuánto tiempo duraron los abusos? ¿En qué momento esto se puede decir que de alguna manera pues paró? ¿Qué siguió después de que esta persona pues abusaba no solamente a ti, sino que también a tus primitos, a otros niños, a otros menores? Fíjate que yo duré viviendo muy poco con mi mamá. A raíz de muchas situaciones, un buen día decidí irme de mi casa. Yo tenía 9 años cuando tomé la decisión. Es una niña. De que ya no quería estar ahí. Para esto, como mis papás se separaban, mi hermano ya vivía con mis tíos, que era su hermana, hermana de mi papá. Y mi tía pues tenía muchos hijos. Tuvo 13 hijos. Y mi hermano pues siempre vivió con ella. Y yo dije, pues yo creo que también me quiero ir a vivir con mi tía. Y simplemente un día de la escuela ya no regresé a mi casa y me fui a vivir con mi tía. Y me recuerdo que me dijo, mira, es muy noche, no te puedo regresar,
Si tu madre viene por ti, te vas con ella. Si no viene, pues aquí te quedas. Y pues mi mamá no fue. Así es que me quedé viviendo con ella. Y viví un tiempo bien. Mi tía me enseñó el hogar, lo que es la familia, comer todos juntos en la mesa, servirnos de comer. Cosas tan simples y tan básicas, pero que yo no conocía. Entonces, la primera vez que yo me senté a comer con todos y que ella nos sirvió, nos atendió, yo dije, oh, oh, qué lindo. Eh, Fue como una imagen una foto que tengo aquí memorizada y me gustó. Nunca me golpeó, nunca me maltrató. eh, Siempre me trató con respeto y pues con amor, ¿no? No era muy notable ni decir, pero un acto de amor para mí fue el que me recibiera en su casa, el que siempre tuve un plato de comida con ella. Eh, yo no trabajaba con ella, en mi casa con mi mamá sí trabajaba, con ella no. Ella decía que hasta que terminara la primaria, por lo menos. Eras muy Entonces, chiquita entonces cuando te fuiste con tu tía. sí, tenía 9 años. Todavía no Y terminaba la primaria. cuando mencionas eso que tu tía te dijo que si tu madre viene por ti al día siguiente, ¿tú sentías, o sea, qué sentiste al saber que tu mamá no fue por ti? O sea, fue un alivio, porque me imagino que nosotros no sabemos lo que está bien y está mal, ¿sabes? Sí. Puede cuando eres niño, digamos. O sea, no Sí. sabes identificar y madre es madre y padre es padre, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo sentiste, cómo viviste ese momento? Fíjate que me dio gusto que no fuera, porque dije, me voy a quedar a vivir aquí. Pero dentro de mí sí me hubiera gustado saber que por lo menos hubiera ido o preguntado. Porque ella no sabía que yo estaba ahí. Exacto. No había manera, no había teléfonos, no había celulares, no había manera de comunicarse. O sea, pero te llegó a buscar para saber dónde No. estabas. No. Me quedó esa incertidumbre Claro. cuando fui creciendo, ¿no? Sí, claro. Cuando fui como hiciste consciente. cuando me hice consciente y analizando la situación, inclusive cuando lo empecé a escribir, fue como, espérame, no había manera de que ella supiera que yo estaba ahí. No había manera. ¿Por qué no me buscó? Y yo creo como madre ahorita que yo, cuando mis hijos no me contestan o no me llegan o no llegaban a casa temprano, yo me ponía histérica. Si no me contestan, y eso que ahora ya hay teléfonos, Sí, ¿no? claro, Y yo, WhatsApp. 20 llamadas y, oye, escríbeme, ¿dónde estás? ¿Por qué no has llegado? En aquel tiempo, pues no había nada de eso, pero tampoco al día siguiente ni en una semana fue como, pues, ¿dónde está mi hija? No hubo eso. A los meses fue mi hermana mayor a decirme que me regresara. Pero pues no, ya no había. O sea, dejaron la decisión en manos de una niña de 9 años si se Sí. quería quedar o no. Sí. ¿Y qué otros recuerdos tienes dentro de la estadía con tu tía? ¿Cómo se sentía ya esa niña al ver que tenía pues estos actos de amor de alguna manera de parte de su tía, que te daban de comer, que te sentías pues un poco querida y cuidada? ¿En paz? En paz. Fíjate que yo me sentía muy bien. Viví unos años tranquila y a gusto. Siempre sabiendo que no era mi casa. Siempre sabiendo que pues que no eran mi mamá ni mi papá. Pero tenía un espacio. Y siempre me enseñó mi tía a ser acomedida. Ser acomedida es, te lavo los trastes, te barro, te ayudo, te trapeo, voy a la tienda, pues para ganarte el taco de comida, ¿no? Así me crearon a mí. Cuando ya fuimos creciendo, fue cuando ya, pues todo cambió. Y me refiero a de que, pues mis primos ya estaban creciendo, ya querían explorar, aprender acerca de la sexualidad. Y pues yo era pues la arrimada en esa casa, ¿no? Cuando se peleaban conmigo se enojaban, decían, esta no es tu casa. Y pues sí, en realidad no era mi casa, sí estaba arrimada ahí.
Las cosas se empezaron a poner diferentes, me hostigaban, tenía que estarme cuidando todo el tiempo. Era difícil buscar no ser toqueteada, no ver cosas que no quería ver. Me enseñaban sus partes íntimas, cosas fuertes. Y allí tomé la decisión de que era tiempo de irme. Iba a cumplir 15 años cuando decidí que me quería casar. Un adolescente. Y decidí, ahora lo digo porque pues toda decisión tiene una consecuencia, ¿no? Y me hago responsable de mis consecuencias. Había un vecino que pues yo era una niña, ¿no? Él ya tenía 23, yo iba a cumplir 15. Pero yo vi una oportunidad. Él era huérfano, vivía solo. Y yo dije, es mi única oportunidad, porque no tiene que pedir permiso de que si me voy a vivir a su casa o no. Y yo me recuerdo que yo le dije, ¿y si nos casamos? Me dijo, sí, casémonos. O sea, en total inmadurez, incongruencia, dijo, sí, vámonos. Así, en ese mismo rato dijo, vámonos. ¿Y se lo comentaste a tu tía? No, estaba yo platicando en la calle con él. Como tus vecinos que llegan y todas las noches nos juntábamos afuera de la casa en un arbolito, en una piedrita a platicar. Varias personas, ¿no? Mis primas, mis primos, amigos que llegaban de mis primas. Y entre todo eso, pues ese día no había nadie sentado en la banquita. Y pasa él y me empieza a preguntar, ¿cómo estás? No sé qué. Digo, bien. Digo, oye, ¿y si nos casamos? Así, o sea, de la Inmediato, nada. sí. Sí, platicábamos, pero pues yo digo, no sé exactamente si fuimos novios o no fuimos novios, porque nunca me pidió ser su novia, pero platicábamos. Sí, tú solamente buscabas huir, ya no estar viviendo Sí. lo que estabas pasando. Entonces, ese día yo estaba desesperada porque había pasado algo de estos abusos. Y me salí y sí estaba llorando, estaba triste y me senté en una esquinita y pasa él, me pregunta qué me pasa, empezamos a platicar y se me ocurre decirle, no le dije que es lo que estaba pasando, claro, pero le dije, oye, yo creo que yo me quiero casar, casémonos. Y me dijo, sí, vámonos, me agarró la mano y dijo, vámonos a mi casa. Así. Y antes de que esto pasara, ¿llegaste a preguntarle o a comentarle a tu tía sobre los abusos que estabas viviendo por parte de sus hijos? Ella nos encontró un día. Me duele un poco porque pues mi tía ya falleció y yo la verdad para mí fue un ángel que me rescató. Sí. Y me duele contar esta parte porque pues al final del día es su hijo. Él estaba intentando abusar de mí y mi tía entra al cuarto y pues lo ve encima de mí. Obviamente lo jala, le da un par de chancletazos y recuerdo que me dijo, ¿por qué no gritaste? ¿Por qué no gritaste? Yo estaba intentando zafarme y no podía gritar. Yo no sé si a todos o a todas las que nos van a escuchar les pasó, pero te bloqueas. No me podía mover. Yo lo único que quería era quitármelo de encima. Su fuerza era totalmente diferente a la mía. Y yo luchaba porque no terminara de quitarme la ropa. Ni siquiera pensé en gritar, o sea, solamente quitármelo de encima. A partir de ese momento, pues las cosas cambiaron con mi tía. Yo creo que ya no era bien vista, bienvenida, pues porque ella sabía que era un peligro. Y antes, no sé si en este momento las mujeres pensábamos o los adultos pensábamos que las mujeres, las niñas, provocábamos a los niños. Sí, un pensamiento machista. Entonces, yo creo que pensaban que yo provoqué esta situación. ¿Ellos habían sido víctimas también de abuso por parte de la familia? A él no lo sé porque todo el abuso que yo viví fue de parte de mi mamá, de donde fui
fue, y donde toda esta historia continuó fue por Ok, mi tu tía linaje era parte femenino. de Y tu mi padre. papá, exacto, Ok. esa Híjole. tía era el linaje paterno. Mi linaje materno fue el que venía cargando todo este abuso. Sí, o sea que de ambas partes lo Y acá viviste. ya fue donde pues fueron las dos partes donde se concluyó esto. Ahí en ese momento fue cuando dije, necesito salir de aquí, prefiero casarme y buscar. Yo en mi mente pensé que al casarme podía formar una familia, la casita bonita, tener mis hijos. O sea, me creé un castillo mental donde yo visualizaba esa casa donde yo podía cocinar, tener mis hijos, donde ya no iba a haber Era tu sueño de alguna gritos. manera, ¿no? También. Ese era mi sueño. Yo pensé que lo podía lograr con él. Y pues no fue así. Me voy con él. Esa primera noche pues tuvimos relaciones y terminó mal. ¿Consensuadas? Pues eh, se supone pues porque ya nos íbamos a casar. Bueno, aunque digamos que no está... Pues que Es él un era mayor de delito, edad. Ajá. claro, aunque Sí, sea, No sí, era, sí, era un digamos, no hay delito. una consensuación porque no hay una conciencia. No, porque yo todavía no cumplí. A mí me faltaba exactamente una semana para cumplir 15 años. O sea, eras menor de edad. Una semana me faltaba para cumplir 15 años y lo recuerdo porque una de mis primas me dijo, pues vamos a organizar una comidita. Éramos muy pobres, la verdad éramos muy pobres. La casa era de lámina, de adobe, piso de adobe. Nos reíamos porque cuando llovía no sabíamos dónde poner más ollas, se nos acababan las ollas. Eh, Crecí en un ambiente muy humilde, ¿sabes? Entonces era como, pues vamos a planear una comidita chiquita, como para que no pasen inadvertido tus 15 y esto. Y me recuerdo que faltaba esa semana y dije, ni siquiera cumplí los 15 aquí. Entonces, al irme, pues hoy me doy cuenta, ¿no? Hoy que soy adulta, soy consciente, pues yo sí tenía miedo, no fue cuidadoso, no fue amoroso, no tuvo tacto, una persona muy brusca, pero pues yo decía, esto es lo que hay, ¿no? Y por lo menos no me golpea, no me está forzando, entre comillas. Claro. Digámoslo entre comillas, pues porque yo no tenía experiencia ni sabía. Me recuerdo que él lo primero que me dijo, tú no eres señorita, te vistes y te regresas. Yo lloraba y le decía, es que sí soy. Yo no me acordaba que me habían abusado. O sea, yo bloqueé que a los 6 años había sido. Yo no tenía ese recuerdo en mi mente. Tengo como flachazos nada más, ¿no? De cositas, pero yo no recordaba que había llegado a ese punto. Yo mi mente pensé que solamente había sido toqueteada, otro tipo de sexo, Sí, pero no lo no es. asimilabas, no lo hacías consciente de lo que había pasado más allá, ¿no? Es que el No. cerebro se protege. No, yo no tenía noción exacta de qué había sido. Primero no sabía cómo explicarlo en palabras. Y no sabía que algo que me habían hecho a los 6 años se iba a notar En tu cuando adolescencia. creciera. Ujú. No recordaba. Sí me recuerdo que esa primera vez con esta pareja que fue mi esposo, tenía miedo, me empezó una angustia, yo estaba llorando, recuerdo que lloré y él no paró. Me dijo que era normal y después de todo me dice, pues no eres señorita. ¿A mí me quieres ver la cara de tonto? Oye, yo soy un hombre que he estado con muchas mujeres y sé perfectamente distinguir cuando una mujer es señorita y tú no eres. Tú no eres. Dijo, así es que te regresas con tu tía. Y yo, no, por favor, no. No sé si sepan que aquí hay una tradición, ¿no? Que si te roba el novio, te vas con el novio, te esperas 3 días y luego vas, pides perdón y te puedes casar, te dan la bendición y te puedes casar.
Pues se hace cuenta que él quería ir a regresarme y fue y habló con mi tía, pero mi tía le dijo que no, que se tenía que casar, que ya me había sacado de ahí, que se casaba. O sea, ¿y realmente se casaron? O sea, Sí. siendo menor de edad tú. Es que nos fuimos a casar a un pueblillo allá en Capula, no sé si conocen, Morelia es Ok. en Michoacán. Ok. Allá nos casaron. Pero fíjate la grandeza de Dios. Nos casaron, firmamos acta, todo. Tuvimos testigos y demás. O sea, lo que sí no me aceptó el matrimonio fue la iglesia. Ellos sí nos dijeron que no. La razón me imagino porque Afortunadamente. eras menor de edad. Afortunadamente, porque qué bueno que no pude hacerlo. Eh, Total, nos casamos. Las cosas siempre fueron mal. Él se convirtió en un abusador porque siempre dijo, pues tú no eres señorita, te estoy haciendo un favor, te estoy recibiendo aquí, a saber con cuánto estés revolcado, me quieres ver la cara de tonto. Y fue un martirio ese Abuso matrimonio emocional. todo el tiempo. Me embaracé inmediatamente, no sabía cómo prevenirlo, así es que inmediatamente salí embarazada. Y yo me recuerdo que le decía a mi tía, es que yo no quiero estar aquí, él me pega, es malo conmigo. Y mi tía era, ya te casaste, es tu cruz, ahí te tienes que quedar, con el tiempo se le va a quitar, todos son así, después se les quita. Pues porque las mujeres vivían todo ese tipo de maltrato y lo Claro. normalizaban. Hoy lo entiendo. Y he escuchado a muchas mujeres, o sea, de años, o sea, que mi abuelita, ¿no? Que es, te casas con un hombre y X o Y situación que te ocurra, pues es la cruz que te tocó cargar y literal te aguantas. Y le cumples. Y le Exacto. cumples. Es que no, le tienes que cumplir porque si no se va a buscar otra a la calle. Aparte de todo lo atiendes, a todo lo que te diga le dices que sí, le cumples como mujer, haces lo que te digas ya como si fueras mercancía, ¿no? Claro. Y te compran o ahí estás y estás para el servicio y para complacer. Así me sentía yo. Desafortunadamente llegó este abuso más y más. Cuando nace mi hija Brenda, hoy día puedo entender que tuve depresión postparto, no lo sabía. Pero yo lloraba, 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 no dormía, no comía. Era muy pequeña, así es que quedé muy mal después del parto, me desmayaba. No me podían dejar mucho tiempo sola porque se me bajaba la presión. Pues siempre tuve mala alimentación, ¿no? Y no tuve cuidado prenatal. Entonces fue todo. ¿Tu Pues maternidad así. cómo la viviste? O sea, fue igual llena de abusos, Sí. de golpes. Se detenía un poquito más a pegarme, pero sí me bofeteaba. No fue agradable. La viví muy sola porque no me dejaba salir, no quería que fuera a la calle. Ponía un niñito afuera de la casa por si yo ocupaba un mandado, el niño lo fuera a comprar para que yo no saliera. No tenerte Y él le controlado. pagaba al niño para que fuera a comprarme el mandado. Y solamente de repente me ponía rebelde yo y me iba al mercadito, al tianguis y compraba un mandado y eso. O sea, no te dejaba salir de tu casa. No. Y le iban y le decían porque él trabajaba cerca. Ay, se salió. Y al ratito ya estaba él ahí. ¿Por qué? ¿Qué te he dicho? No te dije que no te salieras. Un par de cachetadas y se iba. Pero ¿por qué era esta necesidad de control de mantenerte encerrada, privada, pues de alguna manera de tu libertad? Porque yo no sabía explicarle que fui a... No lo recordaba exactamente y él pensaba que yo tenía a alguien con el cual yo me acostaba. Nunca me preguntó directamente quién, pero sí decía, tú no me vas a ver la cara de tonto, yo sé que te revuelcas con quién sabe quién. Y pues desafortunadamente nunca me creyó. Entonces, pues ya era su esposa, ¿no? Y podía dirigir y ordenar y podía... Aunque eso no era una justificación para ser una persona ¿No? controladora, sino que en ese entonces, y ya, bueno, ahora no dudo que obviamente existe, pero ahora que somos más conscientes y hay más información, pues los celos y el control, antes era una conducta que era
era aplaudida por la Normalizada. sociedad, Sí, porque era sí. un símbolo de estás cumpliendo como el macho de la casa al controlarla, cuando ahora sabemos que los Sí. principios del ciclo, del círculo de la comienza con el celo y el control. Ujú, Sí, exacto. y el alejarte. Exacto, sí, aislarte. Por aislarte. Pues obviamente todas estas banderas yo no las entendía, no tenía la información Claro. acerca de lo que sucedía, pero sí es verdad, como lo mencionas, porque después llegaba y te traje un chocolate. Ujú. Es que yo te quiero, entiéndelo. Tus papás no te quieren, yo sí te quiero. Conmigo estás aquí, tienes una casa. Ellos no. Entonces siempre era como, yo te quiero, ¿qué más quieres? Tienes una casa, no te corrí, aquí estás. Sí, claro. Una manipulación. Entonces era como, pues te estoy haciendo un favor. Sí, era la recompensa, o sea, te Sí. trato mal y luego la recompensa y así hasta que va aumentando también Y el va violentómetro. aumentando. Sí, exactamente. Y sí, los abusos fueron subiendo y escalando en diferentes maneras. Hasta que un día ya no, pues yo creo que ya no podía sostener tanto. No sé dónde me llegó la idea de quererme quitar la vida. Y yo quería una solución rápida, entonces yo decía, yo ya estoy cansada. Dejé todo esto, pensé que mi casa, mi hogar, la familia que yo soñé iba a ser esto. Y estaba muy lejos de lo que yo había imaginado. Me sentía cansada, ¿sabes? Me sentía cansada. Más aparte toda esta depresión postparto que traía, que no me daba cuenta, no estaba siendo atendida. No había una red de apoyo con quien yo pudiera hablar estos temas o que me orientaran. Y lo hice toda sola. Y esto me orilló a tener estos pensamientos de querer quitarme la vida. Y esa noche simplemente me corté las venas. Sin pensar en consecuencias, sin pensar y lo digo con mucho dolor, porque ni siquiera pensé en mi hija. No pensé. Pero es que, a ver, eso es algo que ahora tenemos más, repito, hay más información y sabemos Sí. que la depresión postparto es muy, pero muy grave y esos pensamientos, porque yo no soy madre, pero tengo amigas que lo son y lo han vivido y ellas comparten, son pensamientos que son ajenos a ti, porque aunque tú amas a tus hijos y yo, nosotras, claro, o sea, estoy segura que sí. Sin embargo, estos pensamientos químicamente, o sea, se fabrica algo dentro de aquí que son ajenos a ti y que necesitas ayuda y tú no lo sabías. Y aparte eras un adolescente. O sea, no tenías Exacto, información. súmale las hormonas Habías de esto. vivido abusos desde que estabas pequeña, de algo, no Claro. tenías un núcleo familiar. O sea, porque creo que eso es algo importante, el que una mujer cuando es madre, el tener su red de apoyo, que te sientas amada, querida y Claro. protegida, y en ese momento tú no tenías nada de eso. Sí. Hola chicas, ¿me pueden ayudar a generar un comercial para el patrocinador Yakun? La idea que tengo es que el repartidor llegue a toda velocidad en su moto. No, mejor que llegue en una camioneta. Pero asegúrate que el repartidor venga bien vestido, ¿eh? Pero no vayan a exagerar, o sea, no le pongan lentes y todo eso. Y cuando el repartidor vaya a tomar la foto de entrega, asegúrate de que Ale ya esté peinada y arreglada, porfa. Ya lo siguiente sería que por obra de magia las flores aparezcan en el set. Pero ya sabes, de que todo rosita, no con las luces apagadas, ¿eh? Y ahí Mitch apunta hacia la cámara, pero con las flores, porque ya sé que todo se lo toma literal. Y ahí le dices a Ale que le ayude a grabar eso, ¿no? Y luego ustedes se sientan en la PC Gamer y scrollean en su página web. Y ahí que Mitch tome su celular para que se meta en la app y la gente también sepa que desde ahí puede hacer todos sus pedidos. Pero quitas el fondo de pantalla que tienes, porque qué oso que aparezca el perrito ese con las cejas raras. Ella por último, las dos dicen frente a la cámara: cada arreglo, cada flor cuenta una historia. ¿Cuál es la tuya? Y era una niña cuidando a otra niña. Yo me ponía a llorar con ella y la agarraba y me ponía a llorar porque no sabía si tenía hambre, si le dolía algo. La cambiaba de pañal, le daba su teta y seguía llorando. Yo decía, ay, ¿qué hago? Y me quedaba llorando con ella. No sabía qué hacer. Claro. A quién preguntarle. Pasaba noches en vela porque ella lloraba, yo lloraba, llorábamos juntas, nos quedábamos dormidas juntas de cansancio. Yo dormía sentada con ella, cargándola para que durmiera hasta que me quedaba dormida. Y era como... mi ex esposo en aquel tiempo trabajaba 24/24, entonces 24 horas trabajaba, 24 quedaba. Las 24 horas que él estaba ahí no quería un ruido. Híjole.
Entonces era yo toda la noche en vela con la bebé para que no lo despertara, porque si lo despertaba era un problema. Ni siquiera puedes cuidar a tu hija. Y era como no dormir yo para que él durmiera. Y era muy desgastante. Entonces todo eso fue sumando. Cuando hago este intento, pues yo digo que Dios me ama porque me permitió vivir. Me despierto en la Cruz Roja y le vuelvo a decir a mi tía, no me quiero regresar con él. Me dijo, te tienes que regresar con él porque es tu esposo. Mientras tengas techo y comida, te vas a regresar con él. Dentro de mí, mi espíritu me decía, busca el momento adecuado para irte. Busca ese momento donde te puedas ir. Y solamente lo que hice fue regresarme pensando en que en algún momento podía salir de ahí. Y pues sí, pasó un poco de tiempo y un día me fui. Agarré a mi hija. Me recuerdo que fui a buscar a mi mamá. Pues porque éramos vecinos de mi tía, no podía regresar, ya también había tenido problemas previos, Claro. Entonces era, ¿a dónde me voy a ir? Y busco a mi mamá y le pido que me deje quedarme un tiempo ahí con ella. Y le platico pues que soy que no quiero vivir con él. Dentro de su instinto, pues ella también era madre soltera. Y no sé, pero tal vez también vivió abuso. Entonces me dijo, sí, vente para acá, vente para mi casa, tráete tu niña y busca trabajo y ponte a trabajar. Y dije, bueno, está bien. Me fui a vivir con ella, pero pues obviamente no pudimos vivir juntas, no había ese vínculo, no había un vínculo hija-madre. Y pues yo creo que me quedé viviendo ahí como 1 mes, 2 meses a lo mucho. Empecé a trabajar, conocí a una amiga, mi amiga me ofrece su casa, me dice, pues vente a mi casa. Mientras juntas dinero y puedes rentar un espacio. Me abrió un poquito más el panorama de que podía rentar un espacio, un cuartito, algo. Y así lo hice, agarré a mi hija y me fui a vivir con mi amiga. Empecé a trabajar, a ahorrar un poquito de dinero para poder rentar un cuarto para mí sola. Y así lo hice. Pero se me hizo difícil. ¿Qué pasó cuando tú te sales de la casa con esta persona con la que vivías, el papá de tu hija? ¿No te fue a buscar para que regresaras? Un par de veces. Algo que sí le tengo que agradecer a mi mamá en esa parte fue que le dijo que dejara de buscarme. Que si no me quería y no me aceptaba como yo era, que me dejara en paz. Y creo que funcionó, porque ya no regresó. Yo creo que más bien lo hizo como por ese machismo, ¿no? De a mí no me va a dejar. Sí, yo la dejo a ella, Sí, ¿no? ¿me entiendes? Entonces como que por esa parte yo le agradecí a ella que saliera y que le dijera que me dejara en paz. Y no regresó. Entonces esa parte sí, nunca se hizo cargo de su hija tampoco, obviamente. Así es que me tocó a mí sacarla adelante sola. Entonces te vas con tu amiga después de que no funcionaron las cosas con tu mamá y Sí. empiezas de alguna manera una nueva vida con tu niña. Una niña cuidando a otra niña. Sí, pues imagínate, yo tenía 16, iba para 17. Y mi hija tenía un añito por ahí. Me fue muy difícil. Me quedé sin trabajo. Pues vivía al día. Me corren de donde vivía. Y me vi otra vez en la calle. Con una mochila atrás, mi hija y yo buscando dónde pasar la noche. Y fue difícil, me dejaban dormir una noche aquí, otra noche allá y otra noche más allá, como para, yo en mi mente era como para no quedarme 2 días en el mismo lugar y que no enfade y que después me vuelvan a dejar quedar para que no sientan como que soy una carga, un estorbo. Y pues les iba pidiendo en diferentes días como para que ir rolando mis alternativas. Hasta que un día la mamá de una amiguita me dice, Marisol,
¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Y qué estás haciendo con tu hija? No la puedes traer de allá para acá viendo dónde te va a agarrar la noche, dónde te van a dar posada, dónde vas a dormir. Tu hija no se merece esto. Entonces me habla de un internado de monjas, donde ella, cuando era más joven, había dejado a su hija, que era mi amiga, porque también había sido madre soltera, y me empezó a contar su historia. Y me dijo, no eres una mala madre si pones en resguardo a tu hija. Va a tener un techo, donde dormir, comidita calientita todos los días, y va a estar segura. Entonces en este lugar no te cobran, sino es algo simbólico nada más, para que tú vayas y trabajes, y tú puedes ir cualquier día, a cualquier hora, y los fines de semana llevártela, y no hay restricción, ¿no? Entonces es como mucha libertad, porque era para madres solteras. Y yo como que dije, ¿qué le pasa a esta señora, no? O sea, Como que dice, ¿cómo lo voy a dejar a mi ¿cómo hija, se le no? ocurre? No, mi hija donde sea, pero conmigo. Abajo del puente, pero conmigo. Y me hizo ver, durante todo el día me la pasé con ella, me hizo entender y ver que, pues que era lo mejor. Y que solamente así podía yo dedicarme a buscar trabajo. Pues porque para buscar trabajo tenía que buscar quién me cuidara a mi hija. Y si me daban el trabajo, ¿quién me la iba a cuidar? Entonces era como, pues no tenía esa red, ¿no? Total que a definitivas decido y me dice, ve mañana, llévala y, y empieza a buscar trabajo. Y pues tomé la decisión de al día siguiente ir a hablar con las madres, y sentí como ese instinto de madre, ¿no? Que te dice, sí es aquí, sí es aquí. Me atendieron muy bien, salió una madre muy amable, sentí que entendía. Es más, me sentí abrazada por ella, no me juzgó, no me criticó, al contrario, me dio un abrazo diciendo que va a orar por mí, que lamenta que haya tenido que vivir todo lo que estoy viviendo, pero que tengo un lugar seguro para dejar a mi hija. Y pues ahí se quedó, pero pues, no sé, uno como madre, yo me sentía la peor madre del mundo, sentía que estaba abandonando a mi hija, eh, me juzgué muy duro, pero saliendo de ahí, ese mismo día en la tarde encontré trabajo. ¿De cuál fue tu trabajo? ¿De qué te contrataron? Fíjate que empecé a trabajar en una tienda de novias, eh, en ventas. Ya sabes, llega la Sí. novia, tú estás en el pasillo y tú les enseñas. Los vestidos y todo. Ajá, exacto. Empecé a trabajar en esa tienda de novias. Me empezó a ir bien por las comisiones. El sueldo era muy poquito, pero pues aprendí a vender. Aprendí a vender y poco a poco me fue yendo bien. Yo cambiaba mucho de trabajos. Hoy lo puedo entender, pero era porque no tenía estabilidad emocional. Y cuando sentía como esto de seguro, me daba miedo y me movía. Y Estabas acostumbrada como La incertidumbre. estar en sí, ponerte en situaciones adrenalina. de adrenalina, exactamente. Si algo ya me traía paz, ya me sentía como, ya me enfadé. Como que ese trabajo, yo creo que puedo conseguir un trabajo mejor. Y dejaba el trabajo y me iba a otro trabajo. No era estable emocionalmente, porque nunca tuve estabilidad. Desde pequeña vivía aquí, luego acá, luego más allá y otra vez. Y lo vi después reflejado en que también me gustaba cambiar mucho de trabajos. Inconscientemente, ¿no? Entonces dejaba ese trabajo, me iba a otro y siempre estaba en este modo de sobrevivir. No sé, yo creo que fue como una estabilidad muy, muy marcada, ¿sabes? Entonces, un buen día conozco a una persona donde tengo una relación de noviazgo, mi primer novio.
en donde sí me dicen, ¿quieres ser mi novia? Vamos a salir, me tratan bonito. Tuvieron el tiempo de conocerse. Sí, exacto. Fue mi primer novio formal de me lleva flores, me dice cosas bonitas, me enamora, ¿no? Ese enamoramiento bonito. Y por alguna razón no se dio la relación, terminamos. Me veo en una situación de abandono nuevamente, el corazón roto. Y se me ocurre la idea de que hablo con unas amigas y me dicen, pues vente a Estados Unidos. ¿Qué tal si te vienes para acá? Y dije, ¿y por qué no? Y ahí empieza una historia totalmente diferente, ¿no? El que me digan acá vas a ganar en dólares, nosotros te ayudamos, va a ser súper fácil, no te preocupes, todo va a estar bien. Y pues como que crees y dije, pues ¿por qué no? Dije, bueno, pues me voy para Estados Unidos. Se presentan las cosas súper fáciles, pues porque ellas me tienen, la persona que me va a cruzar, me van a prestar el dinero. Y yo solamente tenía que pagar los viáticos, ¿no? El camión y las comidas y Pero ibas a cruzarlo con tu bebita y todo. No, la primera vez decidí hacerlo primero yo sola. Hablé con las madres del internado y les dije que quería intentarlo y que en un año iba a regresar por ella. No sé de dónde me salió esa mentalidad, porque nunca había ido a Estados Unidos ni sabía lo difícil o lo complicado que era, pero yo juré que en un año estaba de regreso. Y me dijo, sí. Sí. Entonces le dije a una de mis primas que tenía más confianza con ella, ve, visítala, ve por ella. Y me dijo, sí, con todo el gusto yo puedo cuidarla, yo puedo ver por ella. Y le dije, bueno, y mientras tanto yo me aventuro y en un año regreso. Y me voy a Estados Unidos buscando ese sueño americano, ¿no? Eh, y pues todo muy mal. Resulta que me voy a Estados Unidos y duramos más o menos 3 días para poder cruzar caminando ya sin contar el tiempo de la frontera. Fue muy desgastante, fue duro ese cruzar a Estados Unidos. ¿Qué Nos recuerdos tienes de perdimos. ese momento? Horrible, horrible porque primero llegar a la frontera, eh, pues es como, ¿y qué estoy haciendo aquí? Como que te empieza a caer ese aha moment de, ¿qué pasó acá? ¿Qué hice? Y dije, bueno, pues ya estoy aquí. Nos dicen, no, pues alístense. A mí me dijeron que era súper fácil, ¿no? Alístense. Yo dije, no, pues aquí nada más. Cruzando aquí llego. Y resulta pues que empezamos a caminar en la noche, toda la noche, nos amanece y no llegábamos y nos dicen, es que estamos perdidos. Y no nada más teníamos comida como snacks y una botella de agua. Pues porque era súper rápido. Se nos acabó el agua, se nos acabaron las cositas que traíamos para comer y nos dicen, pues vamos a seguir caminando. ¿Y no llegaste a pensar como, o sea, aquí puede ser que todo acabe? ¿Qué va a pasar con mi hija? ¿Qué pensamientos te llegaban en esos momentos de incertidumbre? Fíjate que sí pensé que nos podíamos, porque el cansancio es tanto, el agotamiento, el calor en el desierto es fuertísimo y las noches heladas. Entonces son extremos drásticos. En la noche te estás muriendo de frío que piensas que no vas a amanecer. Y en la noche es tanto, en la mañana es tanto el calor que piensas que la sed te va a tirar. O sea, había personas que decían, déjenos aquí, déjenos. Ya estamos cansados, ya estamos agotados, estamos perdidos, ya. ¿Llegaron a dejar personas, niños No. En ese grupo no decían, no, nadie se queda, descansamos y intentamos de nuevo, y intentamos de nuevo. Pero muchos decidieron entregarse. Sí decían, ese es un punto donde van a llegar por nosotros. Ya al final como que sí había puntos claves donde sabíamos que iba a llegar la migra porque era muy visible y ahí era donde los dejaban porque sí sabían que podían llegar por ellos. ¿Y ustedes qué hacían para que no los vieran las personas de migración? Que se escondiera él, el que se iba a quedar. Ujú. Se quedaron 2 personas. Ellos se tenían que esconder mientras nosotros avanzábamos. Sí, sí, sí. Adelante.
Entonces ellos se escondían un poco y ya cuando sabían que habíamos avanzado, salían. Y era la forma de que los encontraban. Al final, el coyote, como les dicen aquí, o el pollero, que era conocido de mis amigas, me dice, ¿sabes qué? Esto está perdido, yo creo que yo puedo encontrar el camino. Nos separamos. Y pues yo iba con ellos, dije, pues lo que tú digas. Me dijo, sí, caminamos toda la noche y sí encontramos la carretera, de ahí ya fue muy fácil llegar a Phoenix. Te cuento pues que ya habían sido 3 días completos. Llegamos a Phoenix, sí fue un choque emocional el cuando él abre la puerta del apartamento y haz de cuenta una sala como esta y no había un espacio por donde caminar de todas las personas que estaban. ¿Aproximadamente cuántas personas eran? ¿Qué recuerdos tienes? Yo digo 20, 25, 30, no sé, pero es que no había un espacio para caminar. O sea, estaba uno detrás del otro así. Y me dice, tú vente para la recámara. Tú vente para acá, para que no estés con ellos. Había puros hombres en ese día. Tú vente para acá para que no estés con ellos. Y aquí te vas a quedar. Yo veía que esa noche se iban a llevar un grupo. Entonces iban empezando a ir de grupos en grupos. Le pregunto a él cuando me toca a mí. Todavía no hay grupo yo iba para Houston. Me dice, todavía no hay grupo para Houston. Yo te voy a avisar. Pasaron otros días. Total que todo ese grupo de personas se fueron. Y no me fui con ninguno. Le digo, pero ya no hay nadie. No, va a llegar otro. Y yo creo que ahí va a llegar alguien que vaya para Houston. Porque no te puedo mandar a ti sola, sale muy caro y que, bueno, un cuento. Llega otro grupo y le digo, ¿ya me vas a mandar en este? Nadie va para allá. Todos los que van para otros estados, pero nadie va para allá. Total que pasan semanas y no hay nadie que vaya para Houston. Entonces, como a mí me decía, tú quédate acá, no te revuelvas con ellos, y como pues tú no sabes, dices, pues sí, ¿verdad? Pues yo me quedo acá. No había manera de preguntarles para dónde iban o preguntar si era verdad que nadie iba para el mismo destino. Total que te cuento que terminé casi 4 meses ahí. Casi 4 meses. Yo no me había dado cuenta que había sido porque no hubo. Porque cuando ya vienes de abusos previos, si no te maltratan, piensas que no es abuso. Que no es abuso. Pero yo me recuerdo que le dije muchas veces que no. Hoy entiendo que si tú dices que no, es no. Pero como no me maltrató, no me pegó, no nada, yo solamente le decía no. Pues terminé siendo... te cuento rapidísimo que me hago amiga de Lupita, que era la persona que se encargaba de ver los perfiles, quién podía irse por avión. Porque pues tenías que verte, que tenías un perfil, decían ellos, de que pasabas inadvertido en el aeropuerto. Entonces ella iba muy seguido y un día pues salgo yo y le digo, ¿sabes qué? No hay nadie, solamente estoy yo. Le cuento la historia, ¿sabes qué? Tengo 4 meses acá, no me mandan. Pues está teniendo relaciones conmigo, no me obliga, pero yo no quiero. No me deja salir porque dice que me va a agarrar la migra. No sé qué hacer, no hablo inglés, ¿a dónde voy? Y me dice ella, yo te voy a ayudar a que te vayas, pero tú paga tu boleto. Tú pagas tu boleto de avión, yo me encargo de comprártelo, tú me das el dinero y yo te llevo al aeropuerto. Uh-huh. Entonces yo dije, claro, pues porque él dejaba cambiecitos y dejaba dinero por ahí de repente. Entonces yo dije, de hoy en adelante, pues como no tenía nada que hacer, me ponía a limpiar y yo veía esos cambiecitos. Y los guardaba. Y los empecé a guardar. Hasta que conseguí para mi boleto de avión, le dije, ¿sabes qué? Ya lo tengo. Me dice, ok, por lo regular él siempre se sale en las mañanas y llega hasta en la tarde. Voy a ir en la mañana, vas a estar lista, te voy a llevar ropa y nos vamos. Y dije, está bien. Logro salir de allá, llego a Houston y me doy cuenta que estoy embarazada. Y es algo que me cuestionan de por qué no me di cuenta y me gustaría decir esto. Cuando tú vives en un ciclo de abuso sin darte cuenta, no te das cuenta de muchas cosas.
yo seguía teniendo mi menstruación. No es como que paré de menstruar. Hoy me doy cuenta que el nivel de estrés, el cortisol y todas estas hormonas tal vez influyeron en que yo siguiera menstruando. No me di cuenta de que me estaba creciendo el estómago porque yo simplemente pensé que estaba engordando, porque no tenía pancita abultada, sino que me empezó a crecer la cadera y yo honestamente nunca me vi como embarazada, sino como que estaba engordando. Y yo pensé que por la comida, porque llevaban muchas hamburguesas, pues porque era lo que más rápido, ¿no? Sí, eso es Y todos los lógico. días nos llevaban hamburguesas con papas para comer. Entonces yo dije, pues estoy engordando. Y lo quiero decir de esta manera porque me da mucha tristeza cuando las mujeres me cuestionan. Porque me preguntan, ¿cómo no te vas a dar cuenta? ¿Qué tonta? ¿Qué? No, no es tontismo. Es porque vives en un núcleo de mucho abuso, de mucha confusión, el trauma, una historia previa, y no me di cuenta. Entonces, lo quiero decir así porque muchas veces nosotras como mujeres nos juzgamos y nos criticamos más duramente. Y creo que es tiempo de ser empáticas, de entender el dolor de otra persona, de que no fuimos a buscarlo. Son cosas que nos suceden y que así como me sucedió a mí, le puede suceder a muchísimas mujeres allá afuera. Y el que yo lo esté contando es para decirte a ti que tal vez lo estás escuchando, no fue tu culpa el que no te dieras cuenta o el que te pusieras en esta situación. El yo querer buscar este sueño americano, jamás me imaginé que iba a ser. Y por mucho tiempo me juzgué, me critiqué duramente, porque decía, qué tonta, ¿por qué no te diste cuenta? ¿Por qué no hiciste algo más? Porque mi sistema nervioso no me lo permitió. Exacto. Porque haces lo que puedes con lo que tienes, las herramientas que tienes en ese momento. Sí, Y tú lamentablemente pasaste por situaciones muy difíciles que hiciste lo que tú tenías y lo que podías hasta ese momento. sí, exactamente. Entonces, me gustaría eso dejarlo ahí. Pues obviamente ya me doy cuenta que estoy embarazada y dije, pues, ¿qué voy a hacer ahora? Nadie me va a dar trabajo, no tengo dinero, pues lo mejor es regresarme para Morelia. Y le dije a mis amigas, ¿saben qué? Pues lo mejor es regresarme. Entonces una de ellas dice, pues yo lo conozco a él, eh, y él tiene que mandarte dinero para que te regreses y para que compres tu boleto y que se haga responsable de lo que hizo. Claro. Obviamente, pues yo era muy joven y le dije, no me interesa absolutamente nada, solamente mi boleto de avión, y para llegar a Morelia. Y sí, regresé a Morelia. Ahora tenía que ir a recoger a mi hija Brenda y decirle, pues, sorpresa, vas a tener una hermanita. Mi hija, un ángel, ¿Qué edad tenía en ese porque momento? en ese momento ella tenía 7. Le dio tanto gusto que ni siquiera me preguntó. La inocencia de un Me dijo, niño. ay, qué rápido regresaste. Sí cumpliste. Sí cumpliste que ibas a regresar rápido. Y dije, sí, nos vamos. La saqué del internado y renté un espacio pequeño para vivir con ellas mientras vivía mi embarazo. Me recuerdo que empecé a vender ropa porque pues no podía trabajar, empezaba a vender ropa para sacar un poco de dinero. Y total que se me hizo muy difícil, nació mi hija Yulisa y me volvió a dar depresión postparto, pero en esta vez pues tenía que trabajar porque ahora tenía 2. No me di el tiempo de vivirlo, simplemente dije, bueno, ya me siento mejor, es tiempo de, Ujú. ya pasó un mes, es tiempo de trabajar, empecé a buscar trabajo, encontré trabajo, busqué quien me cuidara a mis 2 hijas. El internado de Brenda me ayudaba mucho a que ellos llevaban a la escuela y la recogían. Entonces esa parte me ayudó muchísimo. Y me vi tan difícil porque ninguno de los 2 padres se hacía responsable de ayudarme. Entonces era madre soltera de 2 hijas. Y me creció la idea nuevamente de, pues, ¿por qué no te vuelves a ir a Estados Unidos? Pero ahora de manera diferente, con tus 2 hijas, sabiendo cómo ahora es el proceso, cómo es la situación. Junté dinero y dije, pues sí puedo.
me regreso otra vez para Estados Unidos. Fue el proceso muy diferente, muy distinto, pues porque ya sabía lo que venía y cómo era el proceso. Y ahora llegaba a California. Llegué a California. Difícil, sí, muy difícil, pero ya tenía mis 2 hijas conmigo. Y logré tener un trabajo, trabajaba 12 horas, doble turno, lo que hubiera, pero con tal de estar todos juntos. Me recuerdo, aquí esta parte es la más difícil, porque me recuerdo que en Estados Unidos se celebra el 10 de mayo, el segundo domingo de mayo, no como aquí que es el 10, ¿no? Y ese día yo no trabajé y llega mi amiga y me dice, oye, vamos a un lago a hacer una carne asada, va mi familia, tráete a tus hijas, un rato que salgas de aquí, te la pasas trabajando, vente a distraer. Y le dije, no quiero. No quiero ir, no tengo ganas. Me terminan convenciendo, nos vamos a este famoso lago. Y yo creo que pasaron 5 minutos de que habíamos llegado. Mis hijas estaban contentas, pues porque no conocían el lago, ¿no? Y aparte iban muchos amiguitos, familiares de mi amiga. Y era un ambiente de vamos a pasar un bonito día, ¿no? Un domingo familiar. Y llegamos al lago y, y pues mi hija baja junto con todos los niños y estaban caminando, pero mi hija no logra salir del lago. Estaba Julie y Brenda juntas, junto con otros 5 o 6 niños. Para ese entonces Brenda ya tenía 10 añitos, iba a cumplir 10 añitos, le faltaba un mes para cumplir 10 años. Y Julie tenía 3, iba a cumplir 3 añitos. Cuando de repente me empiezan a gritar, estábamos bajando las cosas del carro, todavía ni siquiera terminábamos. Que no pueden encontrar a Brenda, ¿cómo que no la encuentran? Es que estábamos caminando a la orilla y de repente no la vimos. Había muchísima gente, era un día festivo, había mucha gente nadando, no era como que había letreros de que no se podía usar o que avisos, algo, no había absolutamente nada. Se meten muchas personas a buscarla, no la encuentran, hasta que llega una nadadora profesional, que ella fue la que hizo una búsqueda más profunda, y resulta que había un agujero alrededor del lago, pero había ramas. Entonces mi hija cayó ahí, por eso fue que nadie se dio cuenta, porque simplemente caminaba y se fue hacia abajo. Y se fue hacia abajo. Pues llegan los paramédicos, un helicóptero nos lleva al hospital más cercano. Y aquí es una lección súper grande para mí, porque yo en aquellos años no hablaba mucho inglés. Mi inglés era muy limitado. Atienden a mi hija y pues me decían cosas que no alcanzaba a comprender. Entendía la mitad de lo que me decían. Y estaba sola. Estaba completamente sola ahí. Cuando llega un padre y me dice que ya no hay nada que hacer, que me vaya a despedir de mi hija. Yo creo que en ese momento no entendí exactamente, me bloqueé por completo. Me llevan a una sala donde tenía unos 5 minutos, me dieron, lo recuerdo perfectamente. Tienes 5 minutos para despedirte, que para mí se me hace una crueldad, que te digan tienes 5 minutos para despedirte. A partir de ese momento, pues, me recuerdo que me peleé con Dios. Yo le decía, ¿por qué? ¿Qué te hizo mi hija? Es una niña con toda una vida por delante. Un proceso difícil, primero porque no entendía, segundo porque me sentí culpable.
porque yo no quería ir. Yo decía, ¿por qué fui? ¿Por qué fui? Y pensé que en ese momento que yo era responsable de lo que había sucedido. Fue un proceso muy difícil y de ahí cambió por completo mi vida. ¿Cómo viste la vida después de esta tragedia tan fuerte que te sucedió? ¿Cómo impactó a ti y a Yulisa, que todavía estaba contigo, que de alguna manera tenías que vivir tu duelo, pero tenías que ser fuerte también por tu otra hija? Fíjate que a partir de ese momento de que salimos que salí de ese hospital, que lo único que recuerdo por último de ahí fue que me dijeron, danos un número de teléfono para que alguien venga a recogerte. Me recuerdo que di un número, fueron por mí, ya no tengo recuerdos de ahí qué pasó. Perdí la voz por un tiempo, no podía hablar. Lo digo con una pausa porque ni siquiera podía hablar con Brenda, con Julie. Fíjate que algo que iba a pasar, que las dos estaban juntas y las dos iban a... Y ahí le doy gracias a Dios. En su misericordia me dejó una viva, porque si no, no hubiera podido. Tardé mucho en darle las gracias, en decir gracias Dios porque pues me dejaste a Julie. Me recuerdo que dentro de mi dolor se convirtió en enojo, en rabia, en no querer ver a nadie, en no querer hablar con nadie. Y lamentablemente tampoco con Julie. No quería hablar con nadie. Creo que los duelos se viven de muchas maneras, y más cuando lo vives sola, sin esa red de apoyo. Por eso yo insisto, ¿no? En esta red de apoyo, porque se vive de manera diferente cuando hay alguien a tu lado que por lo menos te diga todo va a estar bien, no es tu culpa, estoy contigo, o que no diga nada, simplemente un abrazo. Que sepas que está. Saber que allí está alguien. Recuerdo que una decisión que yo no tomé en mis 5 sentidos, lo puedo decir, que se tomó la decisión de traer el cuerpo de mi hija a Morelia. Yo no vivo en Morelia. Yo vivo en Los Ángeles. Yo no tenía documentos. Era imposible que yo viniera a buscarla, a visitarla. No había manera. Y me vine con ella. Fue un proceso todavía más difícil porque intenté venir 2 años después de esto a Morelia, arriesgándome a cruzar otra vez la frontera y con el miedo de que no sabía si iba a poder cruzar, y Yulisa estaba en California. Entonces 2 años vine y después de eso ya no regresé. ¿Ya no regresaste a Los Ángeles? A Morelia. A Morelia. Ya no regresé, pues ya era muchísimo riesgo, cada vez era más difícil cruzar, y tardé 20 años en regresar. Y para mí fue una culpa porque pensé que la había abandonado acá. No tenía la conciencia de entender que solamente estaba su cuerpo ahí, que su espíritu está conmigo, pero en ese momento no lo sabía y no tenía conciencia, no sabía de espiritualidad ni nada, ¿no? Y aparte estaba enojada con Dios, que no le preguntaba. Yo digo, no le preguntaba nada. Me dediqué a tomar, adicciones, desorden alimenticio, caí en depresión, me diagnosticaron con depresión crónica, ansiedad, y caí en ese borde donde vuelvo nuevamente a caer en un hoyo negro, donde no veo alternativa, no veo salida, y nuevamente llega esta idea de ya vete de aquí, quítate la vida. A nadie le haces falta, es mejor que te vayas de una vez. Y todos estos pensamientos que llegan de manera negativa, pues porque estás en una vibración tan baja
que no hay manera de que pienses algo positivo. Todo es Claro. negativo, todo es oscuridad, todo es no sirves, no eres, no, o sea, ya. Y yo estaba en esa vibración tan baja que lo único que veía era muerte. Y vuelvo e intento a quitarme la vida. Pero pues ahora estoy en Estados Unidos. En Estados Unidos se vive de manera totalmente diferente. Entonces tuve atención. Acá de este lado sí tuve atención en cuanto me llevaron a un hospital psiquiátrico, me atendió un psiquiatra, me medicaron. Igual yo no recomiendo la medicación, ni digo que sí, ni digo que no. Para mí no me funcionó, porque después de ahí sí tuve un seguimiento por un tiempo, pero no tuve el acompañamiento de un psicólogo. Entonces sí tuve un psiquiatra que me recetaba medicamento, pero no tuve un psicólogo. Claro. Entonces, si no van de la mano, Alguien que te escuche, ¿no? es un problema. Claro, porque tú venías arrastrando Sí. una historia muy fuerte. Entonces sí necesitaba un psicólogo porque el medicamento hacía su trabajo de mantenerme en calma, de mantenerme sedada, pero el problema aquí estaba. No sanabas. Aquí estaba el duelo, aquí estaba la ansiedad, aquí estaba la depresión, aquí estaban mis miedos, mis inseguridades. Aquí seguía porque no los estaba hablando, no los estaba sanando. Solamente estaba adormeciéndome con un medicamento. Uno para dormir y otro para esto y otro para aquello, pero el dolor del alma no se estaba sanando. Y un día total decido yo cortar mi medicación. Y dije, yo no la necesito. Pues porque no tenía un psicólogo que me escuchara, que me Claro. llevara de la mano. Hoy lo entiendo. Y un día total dije, ya no me las voy a tomar. Y caigo en el alcoholismo. Pues porque de alguna manera tenía que llenar ese vacío, de alguna manera tenía que adormecer ese dolor, esos traumas que ya gritaban salir. Ya era sana, o sea, era un grito desesperado ya. Ya no puedo con tanto, es necesario sanar, es necesario hablar, es necesario pues tomar responsabilidad, ¿no? Que es la parte más dura. Claro, pero ¿cómo tomas responsabilidad cuando todavía no logras sanar desde tu infancia todo lo que habías vivido, no? Sí, esa parte fue dura. Total que en ese momento yo creo que Dios preparó el instante perfecto. Yo recuerdo esa noche que llorando le dije, ya no quiero esta vida, ya no puedo más. Empecé a hablar con él, me arrodillé y le dije, haz lo que tengas que hacer conmigo. Yo ya había buscado ser cristiana, ya me había bautizado. Yo no digo que es malo o bueno tampoco, pero a mí en lo personal no me fue bien en esa iglesia. En esa iglesia yo no digo que el cristianismo sea mal, Sí. pero esa iglesia en sí no fue un apoyo para mí. Hoy está deshecha. Ok. El pastor terminó siendo abusador. Entonces, pues no. Total que ese día le dije, si tú me das la oportunidad de aprender a vivir, voy a buscar un sentido, o tú me vas a dar un sentido, o tú me vas a dar una misión para yo tener algo donde sostenerme. Yo llamaba a mis hijos, pero no sabía cómo ser madre, no sabía cómo cambiar, cómo romper este ciclo. Mis hijos ya estaban creciendo y yo no quería seguir siendo la misma persona. Me vi envuelta en una relación de abuso muy dura, terminé en un shelter de violencia doméstica donde tenía $25 para sobrevivir. Ya tenía a mi hijo Alan de esta otra relación y pues fue una relación de mucho abuso de la cual pues no voy a hablar mucho porque obvias razones. Sí, claro. Entonces terminé en este shelter donde me apoyaron. Ahí empecé a tomar terapia.
psicológica, emocional, y no solamente yo, mis hijos. ¿Y cómo fue ese primer momento en que tomas terapia? ¿Cómo te sentiste o qué pensaste? ¿Viste alguna luz Rarísima. al final del camino? Primero rarísima, pues imagínate llegar, sentarte en una habitación y empezar a hablarle a un desconocido tus problemas más íntimos, ¿no? Claro. Y era como, las primeras sesiones fueron muy, muy, muy extrañas, pues porque no estaba acostumbrada. Pero poco a poco fui abriéndome, poco a poco. Había grupos de apoyo de mujeres abusadas, física, emocional, sexualmente. Había de mucho tipo de abusos. El que ellas empezaran a platicar sus historias, abrieran su corazón. A mí me dio esto de empezar a hablar y compartir. Tardé mucho en compartir, pero el escuchar otras historias me dio como esa seguridad de, pues yo también puedo de a poquito. Pues porque al final del día yo escuchaba que ellas decían que cuando hablaban sanaban, que al llorar y liberar toda esta emoción contenida, se sentían ligeras. Ujú. Y yo las escuchaba y yo decía, yo también quiero sentir eso, yo también me quiero sentir ligera, yo también quiero sentir que me desahogo, yo también quiero aprender. Y poco a poco me fui abriendo, poco a poco fui compartiendo mi historia y dándome cuenta que yo no era la única. Obviamente yo decía, pues mis casos no es tan grave, lo minimicé porque había otras que traían los ojos morados, otras que traían partes del cuerpo quebradas, o que habían perdido sus dientes. ¿Me entiendes? Entonces yo decía, pues lo mío no es tan grave. O sea, ellas que hablen, ellas que sanen, yo... Sí, te minimizabas, Sí. ¿no? No, yo lo mío, cuando me preguntaban, no, es que lo mío no es serio, lo mío no es grave. No, está bien que cuenten ellas. Al paso del tiempo, pues me di cuenta de que sí era importante y que sí era grave Claro. y que no era normal. Que no era normal, entonces ahí ya fue cambiando la situación. Duré 1 año, 2 meses ahí. Ese tiempo para escucharme, para entenderme, para dormir. Yo tenía tantas noches sin dormir porque esa pareja con la que vivía abuso me despertaba. Era una situación muy fea donde no me dejaba dormir. Entonces por meses no había dormido y llegar a un lugar donde dormías y no tenías miedo de que te fueran a despertar abruptamente. De descansar, ¿no? Descansar. Tener esta paz, la tranquilidad de... Pensar. Yo ya no pensaba, o sea, mi claridad no estaba bien, no tenía claridad mental. Estabas en alerta todo el tiempo. Y estaba agotada. Sí. Tenía agotamiento, entonces el dormir, estar en un lugar seguro, sentí paz y sentí tranquilidad y de ahí empezó mi camino de sanación. Wow. Qué importante lo que dices porque es como siento yo que se representa un poco en todos los espacios Sí. o podcasts o páginas donde se platica y se cuentan este tipo de historias, ¿no? Porque muchas personas pensarán que es el morbo de compartir una historia, pero no. Es el poder hablarlo, el alzar tu voz, el decir, yo estoy compartiendo esto que me pasó, pasa. Y tú no eres culpable, porque creo que hay un común que he escuchado en todas las mujeres que lamentablemente han sido víctimas de abuso y es la culpa, Sí, en la que les hace pensar que es su culpa. sí. Y no nada más las mujeres, los niños Los niños. Claro. piensan que es su culpa. Sí. Entonces el hablarlo, el exteriorizarlo, el verbalizarlo, te ayuda a saber que hay más personas y que te das cuenta que tú no eres el problema. Culpable. Sí, fíjate que yo cuando tuve este encuentro con Dios y hablé con Él y hice las paces con Él, empecé a ver las cosas de manera diferente porque yo tenía con quién hablar ya. Orar, ¿no? Y para mí eran unas charlas de, ¿por qué permitiste? Yo siempre todavía lo decía, ¿por qué permitiste? No tenían esa conciencia. ¿Por qué permites que a los niños nos pasen cosas? ¿Por qué permites esto? Y cuestionaba y cuestionaba. Con el paso del tiempo fui entendiendo más mientras más me adentraba en el camino espiritual. A mí me ayudó mucho escribir, como les decía, escribir trozos de mi alma. A mí fue un diario de sanidad interior. Porque haberlo escrito para mí fue aceptarlo, pues porque dentro de nosotros todavía hay un poquito de negación de
de no, a mí no me pasó esto, pero no esto. Ujú. Y siempre buscar como excusas de que a mí esto no. El confrontarme conmigo misma, el ponerle un nombre, fui violentada, fui maltratada. eh, todo, todo tiene un nombre específico que le tenemos que dar, porque si decimos solamente me tocaron, no te tocaron, te violaron, te abusaron. Exactamente. Y cuando tú le das el nombre a lo que tiene que ser, suelta poder. El decir, yo todo el tiempo cargaba con esa culpa y si no hubiera yo ido a esa casa en ese momento, esta persona no me hubiera abusado. Y si aunque me pegaran hubiera dicho, es que fue mi culpa porque no dije. Y esa culpa te va acompañando y te va acompañando y te hace responsable de todo. Y había un caso que a mí me llamó mucho la atención, que fue muy público, de una mujer que fue y que su marido provocaba todos estos abusos en Francia. Pasó un caso muy notable, tal vez lo sepas. Ujú. Y ella dijo, cambiemos los reflectores de la vergüenza, que se Claro. sientan avergonzados ellos. ¿Por qué me voy a avergonzar yo si yo no hice nada? Y eso es Dije, muy es verdad, común. Sí, como mujer es te verdad. siempre eres como que no fue mi, como dice Mitch, es la culpa. Yo fui, por Sí. mí, o sea, me pasó esto, cuando no. El exponer a la persona me abusó, me hizo, le das ya el impacto a la persona que es la abusadora. Siéntete tú con la culpa, Claro. porque yo tenía miedo de hablarlo, ¿no? Porque decía, es fuerte, hasta que pensé y dije, pues que cambien los reflectores. ¿Por qué me voy a sentir culpable y voy a cargar esto si lo hiciste tú? Claro. Entonces eso me cambió la perspectiva por completo y de ahí pues yo empecé a buscar mentorías, talleres, círculos de sanación, a donde me invitaban yo iba. También me llama la atención que hablas acerca de la fe, ¿no? Que fue algo que te ayudó como a trascender en este proceso tan difícil de todas las vivencias que has tenido tan complicadas dentro de tu vida. ¿Cómo fue la fe para ti para salirte de todo este proceso tan difícil? Fíjate que la fe jugó un papel enorme en todo esto porque un día decidí tener fe. Ese día yo le dije, yo confío en ti, Dios. Tú me vas a llevar a donde tú quieres que yo esté. Tú vas a sanar mi corazón, mi alma, mi espíritu. Y tú vas a ponerme en los lugares donde yo tenga que estar para sanar. Y yo sé que un día este dolor que siento lo vas a transformar. Yo lo sé. Pude tener esa conversación con mi hija. Pude entender los ciclos de la vida. Pude entender que desde el plano espiritual los puedes entender porque sabes que nosotros venimos con una misión esta vida y que somos conscientes que venimos a cumplir una misión por corto, largo o mediano plazo acá. Mi mente humana no lo puede entender todavía, como que hay pedacitos, pero ya es más ligero porque el camino espiritual me lleva a decir, ella está conmigo todo el tiempo, en espíritu está conmigo, nunca me dejó. Claro. Siempre sigue acompañándome, siempre sigue guiándome, porque desde el plano espiritual yo sé que es mi ángel de la guarda. Y yo sé que muchas personas dicen que las personas que fallecen no se pueden convertir en ángeles, y yo les quiero decir que si la persona decide convertirse en un ángel, sí lo puede hacer, porque tenemos libre albedrío aquí y allá, porque así como es arriba es abajo, no hay separación. Y yo entendí muy claro el mensaje de ella, que ella está aquí como mi ángel de la guarda. Qué bonito. Sí, qué bonito cómo lo has ya encontrado propósito, sobre Ujú. todo en que ahorita nos vas a platicar más adelante acerca de 2 libros que tienes actualmente. Sí. Pero antes me gustaría tocar un tema que se me hace muy importante, que creo que nos podrás ayudar acerca en dar herramientas, porque tú viviste una infancia muy difícil en donde viviste abusos, pero ahora que fuiste mamá, ¿cómo viviste el ser madre, tu maternidad? El tener estos miedos de que a tus hijos no vivan la misma situación. ¿Cómo era tu maternidad con ellos acerca de hablarles de, oye, de la sexualidad, son las partes de tu cuerpo, tienes que cuidarte, ok, como yo a lo mejor no tuve la presencia de mis padres que me estuvieran cuidando, ahora yo lo voy a tener contigo? ¿Cómo fue esa etapa de maternidad para, algún miedo creo que es el miedo de vivir con que le pase lo mismo a tus hijos, ¿no? Sí, y aquí voy a hablar con total honestidad. Nadie nos enseña a ser padres y yo no tuve una imagen
donde aprender. No siempre fui consciente, entonces viví en inconsciencia mucho tiempo y fui madre muy joven. Y esto lo digo porque muchas veces nos juzgamos y nos criticamos muy duramente como madres pensando que lo estamos haciendo mal, pero nadie nos dijo cómo y no hay un manual. Lo fui aprendiendo con el paso de los años. Siempre fui muy protectora. Desde mi primera hija siempre estuve muy alerta. Pero cuando Brenda se va, me convertí todavía más protectora. No dejaba respirar a mis hijos, yo creo. No los dejaba nadar, no los dejaba estar solos. Siempre fue como, no hagas esto, estate aquí, que yo te esté viendo, que yo te puedo observar, no te vayas más lejos de mi mirada, porque si ya no te puedo mirar, entonces ya no te puedes ir. Creo que también fui cansada en ese aspecto, pero también creo que fue algo muy lindo el aprender junto con ellos a caminar este camino de decir, yo no sé cómo ser mamá, presente, amorosa, porque yo tampoco sabía dar amor, porque nunca recibí. A mí me costaba dar abrazos, a mí me costaba darles un beso. Yo no conocía la palabra te amo, tampoco la decía, por obvio. Entonces sí los abrazaba, pero no era como, ay, mi amor, te amo, como ahora que nos decimos, ay, te amo, yo también. Todas estas cosas no eran algo de todos los días. Yo lo tuve que ir aprendiendo con mis hijos. Mis hijos fueron mis más grandes maestros porque ellos me enseñaron a ser madre, ellos me enseñaron el amor. A través de ellos conocí el amor, los límites, a través de ellos conocí que se puede vivir de manera diferente. Al final del día yo creo que los mejores mentores que he tenido son mis hijos. Ellos me enseñaron cómo irnos guiando. Sí fuimos aprendiendo juntos a decir, si algo te pasa, me tienes que decir, yo aquí estoy, yo te voy a creer. Claro. Yo te voy a creer. Lo que tú me digas, yo te creo. Yo a los adultos no les creo. Te creo a ti. Los adultos dicen mentiras, los niños no. El que sientan la confianza de mamá Sí. y papá, ¿no? Que está ahí, Sí. que van a creer en su verdad, en su palabra. Sí, yo le decía, si te dicen que me van a matar, no es cierto. Si te dicen que le van a hacer algo a tu hermana, no es cierto. Tú vienes y me dices. Y decían, ay, mamá, exageras. No, no exagero. Te digan lo que te digan es mentira, no lo van a hacer. Porque las personas que dicen eso a un niño son cobardes. Y siempre les sabré, son cobardes. No van a hacer nada. Tú vienes y me cuentas a mí. Y todas las noches, pues porque siempre estaban con Baby City, ¿no? Pues yo trabajaba. ¿Cómo están? ¿Cómo pasó? ¿Qué comieron? ¿Te pidieron algo? ¿Hiciste algo? ¿Fuiste tú solo al baño? ¿Tú solita? O sea, eran preguntas incómodas que ellos me decían que se sentían incómodos, pero crecieron con eso. Y gracias a eso hoy tenemos esas conversaciones. Hoy ya son adultos y me dicen, ¿te acuerdas las cosas raras que decías? ¿Cómo que si te llevan? Ahora les da risa, ¿sabes? Pero les quedó muy claro que sí estaba bien y que no estaba bien, y la confianza entre nosotros, en nosotros tres, que son mis dos hijos y yo. Les decía, nosotros somos una familia. Cualquier cosa que pase, aquí estamos cualquiera de los tres. Wow. Así fue. Qué bonito. Y que si tuvieras que darle un mensaje a todos los padres de familia que nos escuchan, ¿cuál crees que sería ese mensaje principal para poder acompañar a sus hijos, generar esa confianza que hoy tú tienes con ellos? Porque sin duda yo creo que ahora que hay más información, podemos, ¿no? Nombrarlo. Pero hay veces que creo que hay familias que todavía aún esos temas son tabús, no se tocan, son incómodos, porque quizá no han vivido algún tipo de vida, que en México pues es algo que no se creería, ¿no? Pero ¿cuál sería como esas herramientas, ese mensaje que tú le puedes compartir a las personas que hoy nos escuchan para evitar justamente que se sigan dando este tipo de historias que están comenzando en sus hogares, ¿no? Sí. Fíjate que si yo algo les puedo decir que a mí me ayudó y que estoy 100% seguro que transformó mi vida fue sanarme a mí misma. Cuando yo me di cuenta que no tenía amor propio, autoestima, que no tenía confianza,
dije, aquí hay un problema. Este problema es mío. ¿Por qué? Porque primero lo veía reflejado en todas mis relaciones de pareja. ¿Por qué todas mis relaciones fueron de abuso? Todas fueron abusivas. Eso no es normal. Ujú. Entonces yo dije, yo creo que yo tengo que sanar porque aquí el problema soy yo. Yo soy el problema. Empecé a observarme y decir, ¿qué es lo que tengo que sanar? ¿De dónde viene esto? Empecé a sanar la relación con mi mamá. Sanar la relación con mi mamá fue aceptar que es mi mamá, que me dio la vida, que me trajo a este mundo, nada más. Lo demás era mi trabajo. Hacer estos círculos de sanación con papá, de decir, pues no fuiste un papá proveedor, pero me diste la vida, gracias. Te suelto. Claro. Soltar. O sea, dejar de cargar el pasado y si mi mamá no estuvo y a los 40 todavía estoy llorando por mi mamá, no va a llegar. Empieza tú a amamantarte a ti misma emocionalmente, espiritualmente. Empieza a llenar esos vacíos, busca llenar, vete a talleres, vete a esos momentos de soledad para escucharte. Y de ahí cuando nosotros empezamos a sanar, todo empieza a cambiar, porque empiezas a tener una conexión más cercana con tus hijos, porque ya es desde el amor, no es desde yo soy tu mamá y lo haces porque soy tu mamá y yo lo digo, no. ¿Por qué lo dices? ¿Desde el dolor? ¿Desde la herida? ¿O porque realmente eso es lo que se tiene que hacer? ¿O quién está criando los hijos? ¿La niña herida, la niña maltratada Claro. o la adulta responsable? Ujú. Porque a veces también las mamás hacemos berrinche. ¿Por qué? Porque es la niña la que está criando los hijos. Es la niña la que está sacando estos berrinches de decir, se va a hacer así porque así se hace y así se hace. O desde mi herida de abandono, pues yo abandono. Ujú. Porque eso es lo que hacemos, ¿no? Una persona herida va hiriendo a otros. Yo digo un ejemplo muy claro que se entienda perfectamente es, haz de cuenta que nuestras palabras son lanzas o flechas. Y cada palabra que estamos diciendo, le estamos mandando esa flecha a nuestros hijos. Tú imagínate cuántas palabras hirientes hemos dicho. ¿Cómo está ese cuerpo espiritual de lastimado? Porque las palabras hieren más que un golpe. Entonces es como estamos criando y estamos educando a nuestros hijos. Pues porque a mí me criaron a base de malas palabras. Eres tonta, inservible, buena para nada, quítate de aquí, estorbo, hija de tantas por cuantas. Maldiciones energéticas. No, y que moldean tu forma de pensar y cómo te percibes a ti mismo en la Claro. adolescencia, adultez, pero como bien dices, ya es responsabilidad tuya darte lo que no te dieron, ¿no? Porque ahora Exacto. tú eres consciente. Y ahora yo me digo, ay, qué linda, Sí. me amo, Ay, me eso es acepto. súper importante, sí. Yo ahora me digo, qué bien lo estás haciendo. No es como que, ay, no, pero sí cuando tengo oportunidad, Claro. digo, qué bien lo estás haciendo, vas bien, sigue adelante. Y a veces cuando no me siento tan de ánimo, pues porque somos humanos y a veces también nos pasan cosas, no es como que todo el tiempo estoy vibrando alto, no, también a veces Claro. tengo mis bajones, ¿no? Y es decir, ay, qué bonita te ves hoy. Y ya me saco una sonrisa, ¿no? Yo misma. O me pongo un podcast que sé que me va a ayudar a elevarme, que me va a sacar de esto. O me pongo simplemente una música que me gusta. Y dejo de pensar en eso que me está bajoneando y empiezo a ver, ok, ¿qué alternativas tengo? ¿Está en mi control o no? Claro. Porque si no está en mi control, estoy perdiendo el tiempo. Exactamente. Si yo lo puedo remediar, ok, remédialo. Y una cosa de la que yo siempre les recomiendo es escribir. Porque ahí es donde yo encuentro la sanación, ahí es donde yo encuentro las respuestas. Escribo, oye, estoy pasando esto. Y yo misma me pregunto, ¿lo puedo solucionar? Sí, pues ve y solucionalo. ¿No? Es que lo aterrizas, ¿no? Creo que el escribir te ayuda a aterrizar y no está divagando por tu mente todo el tiempo, sino que le das un peso a ese pensamiento y dices, ¿pero Sí. por qué lo estoy pensando? Un nombre a lo que Exacto, o sea, Tengo está miedo, en mi control. sí. ¿Por qué no está en mi control? Porque tengo miedo. ¿Por qué me está causando un conflicto? Es verdadero porque a veces ni siquiera son verdaderas las cosas que nos decimos. Sí, nada más estamos creando pensamientos locos. Claro, Sabes la que la ansiedad, mayoría sí. del tiempo estos pensamientos ni siquiera es realidad. Exacto.
imaginamos algo que no ha sucedido, no es verdad. Y sufrimos por eso. Y sufrimos por algo que aún no pasa. Y lo buscamos, es lo peor. Y de tanto estarlo pensando y pensando y pensando, manifestando, aparece, Lo porque encuentras. tanta fuerza le diste, dice el maestro, el doctor Joe Dispenza, a donde tú pones tu atención y tu energía, ahí va a estar. Claro. Y eso que tú estás poniéndole tanta energía se va a manifestar. ¿A qué se lo estamos dando? ¿A lo negativo o a lo positivo? Sí. Es Porque como es ver lo que vas el a reflejo ver. de tu vida, ¿no? A ver a qué se lo estás enfocando. Y justamente acerca de eso te quería preguntar, porque tienes un programa que se llama Para Conectar con tu Mejor Versión, ¿verdad? Sí, Platícanos. Descubre tu Mejor Versión es un programa donde hablamos de 4 pilares. Estoy convencida que si tú trabajas tu autoestima, tu confianza personal, vas agarrando confianza, llegas a sanidad interior, llegas yo hago muchas cartas, ¿no? Yo disfruto hacer cartas de perdón, pero para ti también. Carta de perdón hacia ti misma, por todo lo que hiciste, lo que no hiciste, lo que dijiste, lo que no dijiste, como haya sido, perdónate a ti misma por no haberte dado ese espacio, por no haber confiado. Y después sanación con mamá, con papá y con tus ancestros. Y después de ahí ya trabajamos esta confianza ya desde la seguridad, desde esa confianza de sí soy capaz, sí puedo. Pero son estos pilares que te van a dar las herramientas para poder ser una persona más segura, hacerte consciente y tomar decisiones basado en la conciencia, no en eso que decíamos, ¿no? En el niño, en la niña herida. Exactamente. Y también tienes, bueno, ¿eso dónde los podemos encontrar estos programas? Fíjate que todo esto está en mi página web, Ok. que es marisoltafoya.com. Igual aquí lo vamos a estar poniendo. Allí pueden encontrar los programas que tengo en Ok. este momento, que son algunos que tengo pregrabados ya. Estamos haciendo lanzamientos alrededor de cada mes y ahí van a encontrar todo. O también en las redes sociales, allí me pueden encontrar. Y pues también los libros los pueden encontrar en Amazon. Ah, que muéstranos tu Ah, libro, sí, por sí. favor. porque Presúmelo. lo tienes. Es tu nuevo Oigan, bebé. este es el nuevo, Trozos de mi alma. Gracias a Dios se terminaron, no traigo otro. Felicidades. Tengo que pedir más. Trozos de mi alma, que fue el primero, que era el que les comentaba acerca de este diario de sanidad. Del dólar a la reconexión ya hablo más desde esta reconstrucción, desde dónde viene la raíz de todo lo que pasé. Claro. Porque todo tiene una raíz, ¿no? Claro. ¿Por qué las adicciones? Hablo mucho acerca de la adicción. Interesante. Porque no sé si sepan que Estados Unidos tiene un alto índice en alcoholismo en madres solteras. Yo me No enfoqué sabía en ese madres dato. solteras. Hay mucho alcoholismo, pero yo como soy madre soltera, yo me enfoqué mucho en las madres solteras y el índice es tan alto que aquí van a encontrar toda esa información porque estamos solas, estamos ahogadas y tenemos tanta carga energética y emocional porque a veces trabajamos hasta 16 horas. Entonces llegamos a casa y lo primero que hacemos es, necesito algo que me quite este dolor de pies, de cuerpo, necesito relajarme, limpiar la casa, dejar listo para mañana los biles, me alcanza para llegar a fin de mes. ¿Y qué haces? Te comes una copa. Y esa copa se convierte en una botella y una botella se convierte en 2. Hasta que ya no lo puedes controlar. Claro. Y no tenemos este apoyo como madres solteras porque se ve mal visto. Se ve mal visto que digamos que estamos teniendo esta adicción al alcohol. Entonces, como también se ve mal visto, pues no comemos esa emoción solas. Y como hoy me sentí mal, pues mañana sigo y tratas de dejar el alcohol y te sumerges en otra adicción, comida, pornografía, tantas infinidades de adicciones que hay, que por eso hice este libro muy básico, con herramientas, con ejercicios y pequeño para que lo lean. Me hace pensar como qué fuerza o qué carga tan grande tenemos las mujeres. En que no puedo decir esto porque me van a juzgar, pero soy madre soltera, pero no puedo hablar, pero tantas cosas que cargamos las mujeres actualmente, que creo que este libro va a ser una gran herramienta. También tu programa que se llama Para Conectar con tu Mejor Versión. Entonces creo que podemos encontrar herramientas muy valiosas para ayudarnos a nosotras mismas. Y quitarnos la culpa. Quitarnos La culpa de este lado porque nosotros no somos culpables de nada y agradecerte la verdad porque como en todos nuestros podcasts agradecemos mucho que
ustedes que son lo importante de este podcast, porque nosotras únicamente somos el medio, en realidad son ustedes quienes hacen posible que existan estos episodios y que además les den esperanza a las personas que nos escuchan. Y que hoy la historia que nos hablaste sobre pues lamentablemente sobre la oscuridad que se vivió, que hoy se transforme a la luz de una manera muy poderosa y en el que ahora creo que tienes tu propósito muy definido. Sí. Y eso es algo muy poderoso y muy hermoso porque fíjate que es muy triste que muchas personas, yo creo que se van sin encontrar su propósito, sintiéndose vacíos. Y que tú tengas esta nueva oportunidad en tu vida y que les estés dando ese aliento a esas personas que nos ven y nos escuchan, se me hace maravilloso. Y es un regalo que nosotros siempre agradecemos de todas ustedes y pues esperando que tengas muchísimos más éxitos y acompañándote en este proceso, en esta nueva versión. Ay, pues muchas gracias. Yo me siento muy afortunada de tener estos espacios. Gracias por la invitación, gracias por hacer posible esto. Y fíjate que me gustaría cerrar diciendo esto de que seamos más empáticas, de que no seamos tan duras con nosotras mismas. Yo creo que lo voy a decir, pero a veces entre hombres se juzgan menos y se critican menos. Sí. Y se echan porras a ellos mismos. Y yo veo más crítica y más juzgamiento en nosotras como mujeres. Y yo hago esta invitación siempre, ¿no? De voltearnos a ver hacia adentro, de vernos lo lastimadas que estamos. Porque si juzgamos no es porque seamos malas personas, es porque estamos heridas, pero no lo queremos reconocer. Porque también tenemos una herida que nos está doliendo, porque también posiblemente estés viviendo lo mismo que esta persona que se atrevió a hablar y que tú sigues sintiendo esa vergüenza y es más fácil juzgar y criticar que decir, yo también lo estoy viviendo. Yo también necesito ayuda. Y yo creo que ser vulnerables no está mal, ser empáticas y empezar a abrazarnos unas con otras y decir, está bien, aquí estamos nosotras, te sostenemos, sí te creemos. Tú no eres culpable, tú no provocaste. No fue tu culpa que llevaras ese pantalón o esa falda porque pudo haber sido cualquier cosa. El que es pervertido va a ser pervertido así vengas tapada hasta la cabeza. Eso no tiene nada que ver. Y justamente no te quise interrumpir cuando estabas platicando acerca de que entre mujeres nos juzgamos más, porque sí nos ha pasado de repente comentarios de que llegan con un fin las invitadas y es una agresión hacia la mujer que es como, a ver, no. O sea, aquí es para darle voz a las mujeres y nos creemos a veces como que el estar en una marcha en el 8M siendo empáticas, eso, eso es un fin. Sí. Y es ir nada más, pero es el día a día, el ser empáticas con la otra mujer, el no juzgarnos entre nosotras mismas, el no criticarnos, el darnos esa aceptación, esa validación entre nosotras, el protegernos, porque como dices, también entre hombres se protegen a veces más y se critican menos que entre nosotras las mujeres. Entonces empecemos a trabajar más en eso y en ser más empáticas entre nosotras mismas que somos mujeres y que tenemos una carga muy fuerte. Ser más congruentes, ¿no? Exactamente. Sí, eso yo creo que definiría todo porque no nada más con nosotras las mujeres, sino con todas las personas. Con todos. Hay que ser congruentes, hay que ser respetuosos porque uno nunca sabe las batallas que está pasando el otro, entonces hay que ser amables, ¿no? Uno nunca sabe cuándo puede ser la luz de otra persona. Muchas gracias, Marisol. Seguramente tu libro, lo vamos a compartir aquí en nuestras redes, además en nuestra cajita de descripción para que puedan ir. ¿Dónde lo podemos adquirir? Están en Amazon. En Amazon lo pueden conseguir, ahí es la parte más fácil, pero también está en librerías UAS, que es mi casa editorial, y próximamente va a estar también en Sanborns y todas las librerías reconocidas, así es que espérenlo pronto por ahí. Y te vamos a encontrar en redes sociales como Marisol Tafoya. Marisol Tafoya. Igual aquí la vamos a estar etiquetando para que si ustedes también quieren adquirir su curso, sus libros, aquí para que lo compren. Y recuerden que aquí compartimos testimonios de mujeres, porque hablar de dolor también es amar más. Así y también queremos agradecer a nuestra casa productora Render Click por hacer posible este episodio, por vernos y escucharnos de la mejor manera. Y si ustedes también tienen un testimonio que contar, pues aquí les dejamos nuestras redes para que nos manden mensajito y nos encanta que nos comenten y que nos digan qué les pareció este episodio, que en lo personal pues fue muy valioso. Así que muchísimas gracias, Marisol. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima y pues esto fue Amar Más Podcast. Nos vemos. Bye.
Todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Amar Más abre sus micrófonos para que tú o quien sea que crea su historia merece ser contada pueda compartirla. Queremos escucharte. Este es tu espacio. Hemos aprendido que incluso en los pasajes más oscuros o más dolorosos de nuestra trayectoria, hay lecciones, hay crecimiento, hay una chispa de resiliencia que al ser compartida nos invita a todos a amar más. Si tienes una historia de vida, una anécdota que te ha transformado y que sientes que puede inspirar a otros a mirar la vida con nuevos ojos, Compártenos tu historia al siguiente número por WhatsApp y atrévete a compartir tu verdad con la nuestra, porque al final del día, cada vez que compartimos lo que nos ha pasado, no solo nos curamos, sino que le recordamos al mundo que por dentro estamos hechos para amar. para amar más. Ya con Flores presentó